¿Podrían algunos templos ocultos revelar verdades que cambiarían todo lo que sabemos sobre el pasado? Desde ruinas enterradas en la selva hasta santuarios olvidados bajo tierra, hoy exploramos 17 templos tan misteriosos como fascinantes. Número 17. Wat Rong Khun. Escondido en la provincia tailandesa de Chiang Rai, Wat Rong Khun, o el Templo Blanco, es una de las maravillas arquitectónicas más notables del país. Diseñado por el visionario artista Chalemchai Kosit Pipat, este templo no es solo un lugar de culto, es una impresionante fusión de arte, espiritualidad y simbolismo. ¿Qué sucede cuando un artista dedica su corazón, alma y ahorros de toda la vida a un solo proyecto? Pues bien, este es ese proyecto. A primera vista, parece brillar como si estuviera hecho completamente de porcelana. Pero aquí está la sorpresa. En realidad, está construido de hormigón y madera, con yeso blanco y diminutos cristales espejados que crean esa ilusión de brillo. Materiales sencillos, pero resultados extraordinarios. Las superficies reflectantes captan la luz a la perfección, dándole al templo un brillo casi sobrenatural. Parece ostentoso, pero su historia esconde mucho más. A finales del siglo XX, el templo original estaba en ruinas y con pocas esperanzas de restauración. Fue entonces cuando Chalamchai intervino, decidido a devolverle la vida con su propio dinero. Más de 40 millones de baht tailandeses, para ser exactos. ¿Te imaginas ese nivel de dedicación? Para él, este templo no es solo una estructura, es una ofrenda a Buda y un legado que espera que perdure. Recorrer los terrenos del templo es como adentrarse en un libro de cuentos lleno de simbolismo. El puente que conduce al edificio principal representa el ciclo del Renacimiento, con cientos de manos extendidas que simbolizan la codicia y el deseo humanos. El mensaje de que la verdadera felicidad proviene de liberarse de los apegos mundanos. La puerta del cielo, custodiada por la muerte y Rahu, determina el destino de las almas. Al cruzarla, Budas meditando contrastan con el intenso simbolismo anterior. Un edificio dorado, que alberga los baños, representa los deseos mundanos frente a la pureza del templo blanco. En el edificio principal, Ubasot, arte budista tradicional se mezcla con íconos modernos como Michael Jackson y Superman, junto a escenas que reflejan los problemas de la humanidad. Tras sufrir daños por un terremoto en 2014, el templo fue restaurado y sigue en construcción hasta 2070. Abierto todo el año, Chalamchai mantiene su independencia rechazando grandes donaciones. Número 16. La pagoda Shwedagon no es solo una maravilla arquitectónica. Es el sitio budista más sagrado de Myanmar. Conocida como la Pagoda Dorada o la Gran Pagoda de Dagón, esta imponente estructura es una estupa dorada que reluce en oro, erigida sobre la colina Singutara. ¿Qué hace que Shwedagon sea tan venerado? Según antiguas creencias, alberga reliquias de 4 Budas de nuestra era. Entre ellos se encuentran el bastón de Kakusanda, el filtro de agua de Kotanagama, un trozo de la túnica de Kasapa, y quizás el más famoso de todos, 8 mechones de cabello del propio Buda Gautama. Con una imponente altura de 112 metros y encaramado en una colina de 50 metros, domina el horizonte de Yangon. Curiosamente, las leyes de zonificación de la ciudad impiden que cualquier edificio supere los 127 metros sobre el nivel del mar, lo que garantiza que Shwedagon siga siendo el monumento más alto y prominente de la ciudad. Su base está construida con robustos ladrillos cuidadosamente recubiertos con capas de placas de oro. Sobre ella se alzan una serie de terrazas, zonas reservadas exclusivamente para monjes y devotos varones. La estructura continúa con una cúpula en forma de campana seguida de segmentos distintivos conocidos como el turbante, los brazos invertidos, el cuenco, los pétalos de loto tanto verticales como invertidos, el capullo de plátano y finalmente la gran corona de paraguas. Aquí hay un detalle asombroso. La parte superior de esta icónica corona alberga 5.448 diamantes y 2.317 rubíes, y está coronada por un deslumbrante diamante de 76 quilates. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó todo este oro a cubrir la estupa? Generaciones de monarcas, comenzando por la reina Shinsapu, junto con innumerables devotos de todo Myanmar, han donado oro para mantener la grandeza de la pagoda. Las placas de oro están tradicionalmente remachadas a la estructura, preservando tanto el patrimonio como la devoción. Cada una de las 4 entradas a la pagoda Shwedagon
Está custodiada por un par de imponentes leogryphs, criaturas míticas similares a leones. Estas entradas conducen a una larga escalinata hasta la plataforma principal. Los senderos este y sur son especialmente animados, llenos de vendedores que ofrecen banderas de oración, velas, varillas de incienso, flores e incluso estatuas de Buda en miniatura. Aquí tienes algo interesante. Los peregrinos tradicionalmente caminan alrededor de la estupa en el sentido de las agujas del reloj. Número 15. El Templo Kailasa, en Maharashtra, India. Alberga el Templo Kailasa, y créanme, es una maravilla arquitectónica. Erigida con orgullo entre las cuevas de Ellora, esta colosal estructura no es solo un templo. Es una historia grabada en piedra. Conocido como uno de los templos excavados en la roca más grandes del mundo, su impresionante escala y sus intrincados detalles siguen asombrando a historiadores, arquitectos y visitantes. ¿Cómo lograron los antiguos artesanos, sin herramientas modernas, crear algo tan extraordinario? Se cree que fue encargado por el rey Rashtrakuta, Krishna I, en el siglo VIII. Este templo fue tallado verticalmente en una sola roca maciza. Sí, en lugar de construir desde cero, los artesanos comenzaron desde arriba y fueron trabajando hacia abajo, una proeza de ingeniería que parece casi imposible incluso para los estándares actuales. El templo recibe su nombre del monte Kailash, la mítica morada del dios Shiva. Mires donde mires, hay impresionantes tallas y esculturas que representan escenas de antiguas epopeyas hindúes, como el Ramayana y el Mahabharata. Historias de dioses, demonios y seres celestiales están grabadas en las paredes con tal delicadeza que parece como si la roca misma cobrara vida bajo las herramientas del artista. Una de las tallas más famosas es la escena de Ravana sacudiendo el monte Kailash, una escultura tan detallada y expresiva que captura a la perfección la tensión y el poder del mito. Pero esta es solo una entre las innumerables obras de arte que se encuentran dispersas por todo el complejo del templo. Desde imponentes pilares hasta intrincados frisos, cada centímetro de esta estructura cuenta una historia. Curiosamente, los registros históricos sobre el templo están algo fragmentados. Si bien las inscripciones vinculan la construcción con el rey Krishna I, algunos historiadores creen que varios gobernantes contribuyeron a su finalización. Se pueden rastrear elementos de Pallava, Chalukya e incluso estilos posteriores en su diseño. ¿Acaso cada gobernante añadió su propia firma a esta obra maestra? Esta es una pregunta que aún debaten los académicos. Otro detalle fascinante reside en la distribución del templo. El patio de entrada conduce a un santuario central dedicado al dios Shiva, con la imagen de su toro sagrado, Nandi, sentado vigilante frente a él. Puentes tallados, ahora parcialmente derrumbados, conectaban las galerías con el santuario principal, permitiendo procesiones ceremoniales fluidas. Número 14. El Templo de Quetzalcóatl, Teotihuacán. Fue uno de los centros culturales y arquitectónicos más influyentes de Mesoamérica. En el corazón de esta antigua metrópolis se encuentra una de sus estructuras más fascinantes, el Templo de la Serpiente Emplumada. Su nombre proviene de los intrincados grabados de la deidad serpiente emplumada que cubren sus costados, una de las primeras representaciones conocidas de esta figura mítica, posteriormente asociada con el dios azteca Quetzalcóatl. Las antiguas civilizaciones mexicanas no dudaban en construir grandes templos, pirámides y altares para honrar a sus dioses, y en ocasiones para ofrecer ofrendas bastante espectaculares. Pero más allá de los impresionantes grabados y el diseño, los arqueólogos descubrieron algo extraordinario bajo el templo. En la década de 1980, se encontraron más de 100 restos humanos que se cree que fueron víctimas de sacrificios. Estos restos datan de entre el 150 y el 200 después de Cristo y ofrecen una visión escalofriante de los rituales que se realizaban aquí. ¿Por qué se sacrificaron tantas vidas en este templo? ¿Qué esperaban lograr los habitantes de Teotihuacán con estos rituales? Aunque quizás nunca sepamos las respuestas exactas, los historiadores sugieren que estos sacrificios eran actos de devoción para asegurar la prosperidad, la protección o incluso la estabilidad en tiempos inciertos. El templo en sí forma parte de un complejo mayor conocido como Ciudadela, una plaza cerrada que habría servido tanto como espacio ceremonial como centro político. Esta disposición arquitectónica no solo era impresionante, sino también intencional. Cada piedra,
Cada talla, cada rincón de Teotihuacán parecía tener un propósito, reflejando la profunda conexión de la ciudad con la religión y el gobierno. Número 13. Mada Insali, o Hegra. ¿Te has preguntado alguna vez dónde se esconden algunas de las maravillas perdidas más asombrosas? Viajemos a Arabia Saudita, donde algo verdaderamente extraordinario aguarda escondido en el país. Hay un antiguo templo conocido como Mada Insali, o Hegra. No es un templo cualquiera, está literalmente tallado en una roca maciza, y cuando lo veas, te sorprenderá cómo lograron tallarlo sin que la roca se desmoronara. Es realmente increíble. Pero espera, la cosa se pone aún más alucinante. Quienes construyeron este templo no se detuvieron ahí. No solo crearon un espacio sagrado, sino que también tallaron casas enteras en la roca. ¿Y lo mejor? Algunas de estas antiguas casas siguen en pie, tan firmes como siempre. El silencio aquí es casi de otro mundo. No hay ciudades bulliciosas cerca, ni ruido de tráfico ni multitudes. Si visitaras y escucharas un momento, los únicos sonidos que oirías serían los apacibles susurros de la naturaleza. Es el tipo de tranquilidad que todos necesitamos. Lo que hace a este lugar aún más especial es que es el primer sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Arabia Saudita. Es un gran honor, sobre todo teniendo en cuenta la riqueza histórica y cultural del país. Pero aquí está la verdadera razón. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores tallar templos y tumbas tan detallados en las rocas? ¿Cuánto tiempo dedicaron a ello? La precisión es asombrosa. Para los arqueólogos, descubrimientos como estos son oro puro. No pueden evitar emocionarse al adentrarse en el pasado, con la esperanza de descubrir más sobre las personas que crearon estas maravillas. Número 12. Conozcan el imponente templo de Padmanabhaswamy, una verdadera joya del patrimonio de la India. Data del siglo VIII. Es un gran homenaje al dios Vishnu, como tantos otros hermosos templos del país. Pero hay algo en este que realmente lo distingue del resto. ¿Qué lo hace tan especial? Famoso por su inmensa riqueza, este templo brilla con una grandeza incomparable y un cuidado impecable. Su historia se remonta a un gobernante que no solo se preocupaba por mantener el templo, sino también por mejorar la vida de quienes lo rodeaban. Hoy en día, es la familia real de la India quien ha asumido la responsabilidad de preservarlo. Incluso crearon un fideicomiso para supervisar su mantenimiento, que incluyó una enorme renovación moderna para asegurar que el templo luciera exactamente como debía. Pero eso no es todo. Este templo alberga tesoros increíbles. Con el tiempo, corrieron rumores sobre lo que podría ocultarse en las bóvedas del templo, lo que llevó a la gente a preguntarse si la familia real estaba siendo completamente transparente sobre la riqueza que albergaba. Finalmente, se presentó una petición y las bóvedas se abrieron después de muchos años. ¿Pero qué se encontró dentro? Monedas de oro, estatuas, joyas, piedras preciosas, coronas e incluso tronos de oro. Este templo resultó albergar la mayor colección de oro y piedras preciosas jamás registrada. Todo estaba guardado en sus bóvedas. Sin embargo, aún hay un misterio. No pudieron abrir la sexta bóveda, lo que nos deja a todos preguntándonos qué secretos podría estar ocultando. Sea lo que sea que se esconda en la sexta bóveda, es indiscutible que el templo de Padmanabhaswamy es un lugar de valor incomparable, rico en historia y oro. Número 11. El templo de Angkor Wat. Existe un lugar en Camboya que ostenta un récord que ningún otro sitio del mundo puede ostentar: el título de la estructura religiosa más grande jamás creada. Bienvenido a Angkor Wat, un templo tan vasto e intrincado que ha fascinado a millones durante siglos. Con casi 900 años de historia grabados en sus piedras, este sitio es una verdadera maravilla de la ingeniería y el arte antiguos. Con una extensión de más de 161 hectáreas y rodeado por un enorme foso, es colosal. Para ponerlo en perspectiva, el templo mide 4 veces la superficie de la Ciudad del Vaticano, una comparación que hace que su escala sea aún más asombrosa. Construido en el siglo XII bajo el reinado de un rey visionario, esta increíble estructura tardó 30 años en completarse. Originalmente dedicado al dios Vishnu, una deidad prominente del hinduismo, Angkor Wat se transformó posteriormente en un templo hindú. Sus icónicas torres centrales fueron diseñadas para simbolizar el monte Meru, la legendaria montaña que se dice es el hogar de los dioses. Cada superficie de este templo cuenta una historia.
Sus paredes están adornadas con tallas que representan mitos hindúes, eventos históricos e incluso escenas de la vida cotidiana de siglos atrás. Estos intrincados detalles no solo muestran el arte de la época, sino que también ofrecen una visión del mundo espiritual y cultural de sus creadores. Aunque el tiempo y el abandono han hecho mella, Angkor Wat aún nos sorprende como prueba de la creatividad y el esfuerzo humanos. Hoy en día, es uno de los destinos turísticos más populares del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año. ¿Quién viene a maravillarse con su belleza y magnitud? Número 10. Templo de Virabhadra. ¿Alguna vez has entrado en un lugar tan grandioso que no puedes evitar sentir el peso de la historia? Eso es exactamente lo que sucede cuando ves el templo de Virabhadra construido con tanta destreza. Es un verdadero ejemplo de la brillantez arquitectónica de la India. No puedes evitar preguntarte, ¿cómo crearon diseños tan intrincados? ¿Y cómo lograron tallar y dar forma a todo con tanta perfección? El nivel de detalle es simplemente alucinante. Pero este templo no se limita a su impresionante diseño. Hay una historia fascinante detrás. Según una leyenda india, uno de sus dioses bendijo este mismo templo porque un pájaro intentó rescatar a una novia robada. Parece una historia épica. Bueno, cuando escuchas la historia completa, todo empieza a tener sentido. Este templo no es un edificio cualquiera. Es uno de los tesoros nacionales de la India y se considera uno de los templos más impresionantes jamás creados. Y la maravilla no se limita al exterior. Entre y se maravillará con el arte que cubre cada centímetro del templo. Desde las tallas hasta las pinturas. Hay muchísimo que ver. Podría pasar horas perdiéndose en su belleza. Número 9. El Templo de Borobudur. En el corazón de Java Central, Indonesia, se alza como una imponente estructura del siglo IX. Conocido localmente como Candi Borobudur, este antiguo sitio no es solo un templo. Es una obra maestra tanto del arte como de la arquitectura. ¿Sabía que se necesitaron alrededor de 60 años para completar esta obra maestra? Eso es una dedicación a un nivel completamente diferente. Construido con robusta piedra de andesita gris, el templo se alza sobre una serie de 9 plataformas apiladas, 6 cuadradas en la base y 3 circulares en la parte superior. En la cima se encuentra una cúpula central rodeada de 72 estatuas de Buda, cada una enclavada en una estupa con forma de campana. Imagina recorrer los pasillos del templo, donde 2.672 paneles en relieve narran intrincadas historias talladas en piedra. ¿Puedes creer que también hay 1.460 paneles narrativos a lo largo de las paredes y balaustradas? El diseño de Borobudur no es casual. Su disposición refleja la arquitectura budista javanesa y combina antiguas tradiciones locales con principios budistas destinados a guiar a los devotos hacia el nirvana. La dinastía Sailendra construyó esta maravilla, pero fue abandonada en el siglo XIV con el auge del Islam en Java. Permaneció oculta bajo ceniza volcánica y vegetación hasta 1814, cuando Sir Thomas Stamford Raffles la redescubrió. Tras varias restauraciones, destacando la de 1983 por la UNESCO y el gobierno indonesio, hoy es Patrimonio de la Humanidad y el templo budista más grande del mundo, comparable a Begin y Angkor Wat. Miles de budistas se reúnen aquí anualmente durante el día de Vesak. Número 8. El Templo Brihadeshvara, también llamado Rajarajasvaram o Tanjai Perilla Kovel, se encuentra en la orilla sur del río Kaveri, en Tanjavur, Tamil Nadu. Es una obra maestra de la arquitectura chola, construido entre 1003 y 1010 después de Cristo por el gran emperador Chola Rajaraja I, es más que un simple lugar de culto. Es un símbolo de poder, devoción y una artesanía excepcional. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a este templo se le conoce como el Meru del Sur? En la mitología hindú, el monte Meru se considera el centro de todos los universos físicos, metafísicos y espirituales. El trazado original de esta maravilla del siglo XI incluía un foso que rodeaba el complejo del templo, junto con grandes gopurams, torres de acceso, intrincados frescos y esculturas dedicadas no solo al shaivismo, sino también al vayavismo y al shaktismo. Con el tiempo, partes del templo sufrieron daños y se perdieron algunas obras de arte. Sin embargo, gobernantes posteriores añadieron nuevos mandapams, salas con pilares y murallas fortificadas en el siglo XVI, lo que le dio al complejo del templo
una apariencia más imponente. La característica más impactante es su torre Vimana. Hecha completamente de granito, esta imponente estructura se alza sobre el santuario principal y sigue siendo una de las torres de templo más altas del sur de la India. Al recorrer los pasillos con columnas del templo, Prakara se siente como retroceder en el tiempo. El templo también alberga uno de los Shiva Lingas más grandes de la India y es famoso por sus impresionantes esculturas. ¿Sabías que este es también el lugar donde se encargó por primera vez en el siglo XI la icónica estatua de bronce de Nataraja, que representa a Shiva como el señor de la danza? Dentro del complejo hay santuarios dedicados a diversas deidades, como Nandi, el toro sagrado, Parvati, Murugan, Ganesha y Dakshinamurti, entre otras. Cada santuario alberga historias únicas talladas en piedra, que representan diferentes facetas de la mitología hindú. Si te encuentras en Grecia, hay un lugar que destaca por su historia y conservación. Número 7. El Templo de Hefesto. Ubicado en Atenas, este antiguo templo es uno de los mejor conservados de la antigua Grecia. Es una visita obligada para cualquier persona interesada en el rico pasado del país. Pero, ¿qué hace a este templo tan especial? Bueno, Hefesto no era un dios cualquiera. Él era el dios de la forja, el maestro del fuego, y quien forjaba armas y armaduras para los dioses y héroes de la mitología griega. Aunque no fuera tan famoso ni adorado como otros dioses, Hefesto no era alguien a quien se quisiera enfadar. Después de todo, era el dios que podía crear poderosas armas con sus propias manos, y en la mitología, esas armas podían usarse fácilmente en tu contra. Suena como un dios con el que querrías mantener una buena relación, ¿verdad? El templo en sí es un ejemplo impresionante de la arquitectura griega antigua, y es increíble que aún contemos con sitios tan bien conservados para visitar hoy en día. Número 6. Templo de Devaragatu. ¿Sabías que los templos cumplen diversas funciones en todo el mundo? Algunos son lugares de oración, culto, peregrinaciones y tradiciones. Otros, sin embargo, tienen costumbres únicas, como el templo de Devaragatu en Andhra Pradesh. Este templo tiene una tradición sin igual, y es absolutamente salvaje. Miles de personas se reúnen anualmente para rendir homenaje a los dioses en una salvaje tradición de lucha con palos. Suena intenso, ¿verdad? Pero esta práctica no se trata de agresión. Tiene sus raíces profundas en una leyenda hindú. Según la historia, una gran batalla tuvo lugar entre dioses y demonios, donde los demonios murieron tras ser golpeados con palos en honor a la victoria. Los devotos recrean la escena cada año, no para hacer daño, sino para simbolizar el triunfo del bien sobre el mal. ¿Por qué palos? ¿Podría haber un significado más profundo en este objeto aparentemente simple? Quizás representan fuerza, resiliencia o incluso el poder de la fe colectiva. Esta tradición no se trata solo del acto físico de luchar. Es un evento cultural vibrante lleno de energía, devoción y una conexión con la mitología antigua. Para quienes buscan algo diferente en sus viajes, presenciar o incluso participar en este festival de lucha con palos podría ser una experiencia inolvidable, conocido por su misterioso encanto. Número 5. El Templo de Kamakhya. Es un verdadero símbolo del rico legado cultural y espiritual de la India. Ubicado en las colinas de Nilakal en Guwahati, Assam, es uno de los lugares más antiguos y respetados para el culto tántrico. No es solo un templo. Está dedicado a la diosa Kamakhya y ocupa un lugar especial en el corazón de la India. ¿Pero qué lo hace tan fascinante? Bueno, no es solo la belleza del templo, sino la profunda historia y las historias que lo rodean. En Assam, la adoración de deidades femeninas representa una hermosa mezcla de diferentes creencias y tradiciones que combina influencias tanto arias como no arias. Los diversos nombres que reciben estas diosas provienen de tradiciones locales arias y no arias, lo que demuestra cómo las diferentes culturas se han fusionado a lo largo del tiempo. ¿No es fascinante cómo religiones y prácticas de diferentes orígenes pueden confluir de esta manera? Uno de los aspectos más cautivadores es la leyenda que lo rodea. Cuenta la historia que la diosa Kamakhya cayó del cielo y aterrizó precisamente donde ahora se alza el templo. Esta antigua historia ha convertido al templo en una parada imprescindible para visitantes de todo el mundo, deseosos de conectar con este lugar divino. A pesar de su aire de misterio,
El templo es un destino popular que atrae tanto a buscadores espirituales como a viajeros curiosos. Es un monumento fascinante e importante en la India. Número 4. El Templo Kani Mata. También conocido como Mad Deshnok, es un famoso templo hindú en la ciudad de Deshnok, a unos 30 kilómetros al sur de Bigana, en Rajasthan. Este templo está dedicado a Kani Mata, una diosa venerada. Con el tiempo, se ha convertido en un lugar de peregrinación clave para los seguidores de la comunidad charani, especialmente después de que se restringiera el acceso a Hinglaj. Tras la partición de la India, el templo Mata se convirtió en un santuario para ellos. Lo que hace a este templo verdaderamente único son sus inusuales habitantes. Ratas. Sí, has oído bien. Dentro del templo, unas 20. Ratas lo consideran su hogar. El personal y los trabajadores las cuidan con esmero, tratándolas como a una familia. Estas ratas viven y deambulan por diferentes zonas del complejo del templo. Las encontrarás dentro del templo principal, cerca de la cocina, junto a las enormes ollas de hierro que se usan para hacer halwa dulce, dentro de las habitaciones e incluso en la azotea. En cada uno de estos lugares siempre hay comida disponible para las ratas. Son parte integral de la vida cotidiana del templo. Hay miles de ratas, pero algunas son blancas y se las considera muy especiales. Número 3. Templo de Stampeshwar Mahadev. Cerca del mar Arábigo, a aproximadamente 1 hora en coche de Patan, en Gujarat, se encuentra un pequeño pueblo llamado Kavi Kamboy. Puede parecer un pueblo tranquilo como cualquier otro, pero alberga algo realmente asombroso: el templo de Stampeshwar Mahadev. ¿Alguna vez has oído hablar de un templo que juega al escondite con el agua? Bienvenido al fascinante mundo del templo que desaparece. Está enclavado en un paisaje acuático que transforma su visibilidad a diario. Cada día, al amanecer y al atardecer, el nivel del agua alrededor de este templo fluctúa. Cuando sube la marea, se traga todo el edificio, dejando a los visitantes preguntándose dónde se ha ido. Pero no se preocupen, la magia no dura para siempre. Al bajar la marea, el templo hace su gran reaparición. La gente acude en masa para presenciar este extraordinario fenómeno de primera mano. No es solo una aventura, sino también la oportunidad de experimentar algo verdaderamente único. Número 2. El Templo de Salomón. A menudo llamado el primer templo, ocupa un lugar central en la historia, la religión y el misterio descritos en la Biblia hebrea. Se cree que esta imponente estructura se alzó en Jerusalén desde el siglo X hasta el 6 a.C., antes de ser destruida por el rey Nabucodonosor II de Babilonia durante el asedio de Jerusalén en el año 587 a.C. Curiosamente, nunca se han encontrado restos físicos. ¿Por qué los eruditos aún debaten su historia exacta y su construcción? Según los relatos bíblicos, el rey Salomón mandó construir el templo, diseñándolo como un majestuoso centro de culto y hogar permanente para el Arca de la Alianza. El espacio más sagrado del templo era el lugar santísimo, una sala tan venerada que solo el sumo sacerdote de Israel podía entrar, e incluso entonces, solo una vez al año, en Yom Kippur. ¿Cómo debió ser entrar en un espacio tan sagrado y misterioso? Más allá del culto, también servía como lugar de reunión para los israelitas, simbolizando tanto su fe como su unidad. Sin embargo, su destrucción y el posterior exilio babilónico marcaron un punto de inflexión en la historia judía. Muchos creen que cumplía la profecía bíblica. Este período se considera a menudo la transición de formas de culto anteriores, como el yavismo, a un sentido más definido del monoteísmo judío. Número 1. Templo de Taprome. Hablemos ahora del Templo de Taprom. Este tiene una historia especial que lo hace digno de ser mencionado. La cuestión es la siguiente. Fue construido como monasterio budista por un rey que quería dedicárselo a su madre. ¿A qué es una monada? Pero aquí está la sorpresa. No se trataba de un proyecto cualquiera. Para gestionarlo, necesitaban una gran cantidad de personas. Más de 880. Sí, eso incluye 2.700 funcionarios y 615 bailarines. Parece mucho, ¿verdad? Se encuentra dentro del Parque Arqueológico de Angkor en Camboya. Es un ejemplo impresionante de cómo la naturaleza y la arquitectura humana se fusionan a la perfección. Construido a finales del siglo XII y principios del XIII, con el paso del tiempo,
La selva fue tomando posesión de este templo. Enormes árboles, como árboles de seda, algodón e higueras estranguladoras, crecían por todo el templo, envolviendo sus muros y torres. Es como la versión original del arte de la naturaleza. Quizás reconozcas Tapro Home de Tomb Raider. Sus increíbles ruinas han sido capturadas en la cultura pop por su belleza y misterio. La forma en que la piedra y el follaje se entrelazan crea una atmósfera maravillosa que atrae a visitantes de todo el mundo. Nos vemos en el próximo video.